Cuento número 11. Oscuridad. Raquel y Salomé eran las guardianas del cementerio central del pueblo. Las dos hermanas llevaban 10 años como guardianas desde que su padre murió. Con 26 y 27 años, se sentían perdidas en este mundo de muertos y tumbas heladas. Durante la noche escuchaban toda clase de ruidos. Ellas sabían que a algunas personas del pueblo les gustaba venir en las noches a visitar los muertos, otros con intenciones oscuras. Ellas siempre al escuchar ruidos iban por todos los pasillos del Campo Santo con el objetivo de salvaguardar a los que allí moraban. Raquel cada noche veía a su hermana mirando por la ventana, recordando el pasado cuando con sus padres jugaban en su hogar en las montañas, donde ella se divertía con los animales, y cada noche tenía el sueño, cuando su mamá moría víctima de una fiebre muy alta. Su padre, impotente hacía lo que podía, incluso fue corriendo al pueblo más cercano a buscar un doctor para su moribunda mujer. En una noche de tormenta, su madre dejó de respirar. Cuando apenas tenía 7 años, vio cómo su madre moría. Ella solamente recordaba esa noche, llorando, y cada una de sus lágrimas era una manera de sentirse al lado de su madre. Un día que no pasó con ella, debió crecer sin su madre, muchas anécdotas, muchos recuerdos que no tenía con ella. Esa era Salomé, una joven triste por la pérdida de su madre. Aquel solo la miraba en silencio, sin decir nada, pues ella también extrañaba esos días de felicidad, pues ella tenía 8 años cuando murió su madre. Ella también era una niña, también tenía muchas anécdotas sin vivir con ella, y aunque ellas se veían en los sueños, no era lo mismo de tenerla a su lado. Una noche en el cementerio, comenzó a llover estrepitosamente. Un diluvio inundaba el lugar, el cementerio se alumbraba con cada trueno que caía. El estrepitar de la tormenta llenaba sus oídos con un ruido enorme que parecían los lamentos de Dios. Ellas solo se miraban sin decir palabra, iluminadas por la luz de una vela. Ellas habían adoptado como un código de silencio entre ellas, pues no querían solo hablar del pasado cuando eran felices. Su padre, después de la muerte de su esposa, decidió abandonar el campo y establecerse en la ciudad. Al no encontrar mucho por hacer en una gran ciudad y al solo conocer los trabajos del campo, tomó el trabajo del cementerio, como velador y cuidador del Campo Santo. Incluso allí le darían un lugar para vivir, pues las oficinas se habían mudado de lugar a un edificio al lado del Campo Santo, por lo que las antiguas oficinas fueron adecuadas como un hogar para él y sus hijas. Algo tétrico para algunos residentes del pueblo, pero para ellos era una nueva oportunidad de comenzar su vida. Durante 10 años trabajó duramente adecuando y cuidando el cementerio, en especial la tumba de su esposa, la cual adornaba con flores cada mañana al despertar, lo mismo que ahora hacían Raquel y Salomé todos los días. Ahora también con la tumba de su padre, ellas se habían convertido en las cuidadoras del cementerio cuando su padre murió, víctima de una enfermedad que los médicos no les pudieron explicar. Ellas quedaron devastadas y comenzaron a cuidarse la una a la otra, pues quedaban solo ellas dos, nadie más en el mundo, lo cual a veces era muy difícil, pues debían cuidarse la una a la otra y, además de ella, el Campo Santo. La noche de tormenta era una noche inusual en el pueblo, porque cuando comenzaba a llover el pueblo entraba en una oscuridad innata. Parecía como si un enorme monstruo de oscuridad se tragara por completo el pueblo. La gente no salía de sus casas, la gente comenzaba a rezar pensando que eso haría que la tormenta se fuera, pero no era así. Esta época era especialmente difícil para el pueblo. La época invernal era muy fuerte, casi siempre se inundaban las vías, las casas, y en especial el cementerio, adquiría una especie de lago en las partes bajas, lo que hacía muchas veces que los cuerpos flotaran en lo que parecía ser el lago infernal de la muerte, algo muy tedioso para las cuidadoras del lugar, pues debían tomar estos cadáveres y dejarlos en un lugar especial hasta que la época invernal pasara y así poder arreglar el cementerio. El lugar tenía mal olor, olor a humedad y muerte, lo que ocasionaba que Raquel y Salomé se mantuvieran enfermas. Sin educación no podían aspirar a un mejor trabajo y pues en cementerio al menos tendrían un pago. Y tendrían techo, lo que era muy difícil de tener en este pueblo. Un día Salomé despertó y no encontró a Raquel con ella, miró a su alrededor y no la encontró. No tomó importancia, pues pensó que ella estaría mirando los daños ocasionados por la tormenta de la noche anterior, por lo que salió a buscarla. Recorrió gran parte del cementerio pero no la encontraba. Ella pudo ver que los daños fueron serios. Muchas de las tumbas se inundaron, generando enormes charcos en lo que algunos días hubo una tumba. Algunos de los cuerpos sobresalieron por encima de las tumbas que habitaban.
El escenario era dantesco, muchos de los cuerpos aún con algo de carne y piel en los huesos despedían un olor fétido, de carne podrida. Salomé no resistió el olor y regresó a la habitación. Al entrar vio a Raquel sentada en la silla del comedor. Ella le preguntó por su paradero. Ella la miró y le respondió que había estado mirando los daños provocados por la tormenta de la noche anterior. Ella la miró incrédula, pues había un solo camino desde la habitación hasta la entrada al cementerio por donde debieron encontrarse. Raquel la miró y le dijo que había encontrado otra Rita en el camino a las tumbas, por lo cual no se habían encontrado. Salomé no le creyó y le dijo que le mostrara ese camino. Raquel le dijo que luego de que ordenaran el campo santo le mostraría el camino. Dicho esto, Raquel se levantó de la silla. Salomé la tomó de la mano y la sintió muy fría. No era normal que ellas tuvieran contacto físico, por lo que Raquel solo la miró y siguió su camino. Salomé le dijo el porqué de su temperatura tan baja. Raquel la miró y le dijo que era porque había estado fuera desde hace mucho y porque había estado trabajando en algunas partes del cementerio. Salomé la miró incrédula por eso, pero no hizo más énfasis y salió con ella para arreglar las tumbas. Salomé cerró el cementerio por ese día, mientras terminaban de recoger los cuerpos y arreglar las tumbas, sacando el agua de las zonas inundadas. Luego de estar trabajando durante todo el día, Raquel nuevamente desapareció. Ella pensó en ir a la tumba de sus padres porque durante el día no les había puesto unas flores. Al llegar encontró el lugar arreglado. Al menos las tumbas de sus padres no se habían dañado por esta inundación, por lo cual ella les puso unas flores y continuó su camino. Pero vio algo que no había visto antes, una pequeña tumba al lado de la de sus padres, una tumba muy descuidada, con mucha maleza. Ella pensó en arreglarla luego de terminar el mantenimiento del resto del cementerio. Ella sintió que alguien la miraba. Al dar la vuelta vio a Raquel casi encima de ella. Ella gritó del susto y recriminó a Raquel por haberla asustado de esa manera. Raquel la miró con la mirada perdida, fría como si ya no estuviera ahí. Ella se disculpó por eso y continuó su camino. Antes de irse del lugar, Salomé le preguntó por esa tumba, la cual no había visto hasta hoy. Raquel le dijo que era una tumba que había estado durante mucho tiempo en ese lugar, que de seguro la tormenta la hizo salir a la luz. Las explicaciones no le agradaban mucho a Salomé. Raquel se había estado comportando muy extraño desde la mañana. Ella quería descubrir qué era lo que ocultaba Raquel, y no se detendría hasta recibir explicaciones coherentes y concisas. Llegada la noche, Salomé y Raquel habían arreglado el desorden que se había provocado por la tormenta. Por esa razón regresaron a la habitación que compartían en el cementerio. Al entrar, Raquel le dijo que iría a mirar si todo había quedado bien, lo que Salomé la recriminó, pues las dos habían estado trabajando mucho y ella había visto que todo estaba bien. Pero Raquel salió de la habitación nuevamente. Al salir cerró la puerta con violencia, pues estaba muy enojada con Salomé por haberla recriminado. Salomé decidió ir detrás de Raquel, esperó unos momentos y salió tras ella. Al salir miró a los lados y la vio tomar por un camino por el cual no era normal ir al cementerio, así que decidió seguirla. Raquel no se dio cuenta que Salomé la seguía. Tomó por la parte de las tumbas de los niños. Ella se paró en una de esas tumbas, la miró por unos momentos, luego siguió su camino. Salomé no tomó en cuenta la tumba y continuó siguiendo a Raquel. Al llegar al sitio de las tumbas, ella pudo ver que estaban cerca de la tumba de sus padres. Raquel descubrió la tumba que Salomé había encontrado en la tarde. Raquel la limpió de las hojas. Ella lloró frente a esa tumba. Salomé se escondió y solo la miró. Raquel comenzó a desvanecerse lentamente al frente de esa tumba. La luz de la luna hacía brillar la piel de Raquel. Lentamente Raquel se desvaneció en el aire, sin dejar rastro. La luz de la luna se apagó y el cementerio quedó en oscuridad. Salomé no entendió qué pasaba. Se acercó a la tumba, la miró y quedó congelada ante lo que leyó en esa tumba. Raquel Salazar González, tierna hija y amada hermana, murió a los 8 años víctima de la fiebre. Siempre estarás en nuestro corazón. Salomé cayó de rodillas ante esta tumba. Su hermana, con la cual compartía desde hace tanto tiempo, era tan solo una ilusión de su mente, con la cual había convivido. Ella estaba sola desde hace muchos años. Su hermana, a la que tanto amaba, no existía con ella. Sintió la voz de Raquel. Al voltear la vio parada junto a ella. Salomé no se asustó, porque era su hermana. Raquel comenzó a narrarle qué había pasado ese día, del cual no tenía memoria por haber sido una niña muy pequeña. Unos meses después que la mamá había muerto, ella enfermó. Salomé recordaba algo de eso,
y ella le dijo que ella había visto cómo se levantaba de la cama y cómo volvía a ser la misma. Raquel le dijo que ese día ella murió, pero que ella no quería dejar sola a su hermana, toda su infancia siempre había estado con ella pero que nadie más la veía. Salomé se dio cuenta como algunas cosas encajaban, pues durante toda su niñez siempre había sido una niña muy solitaria, casi no había tenido amigos y la mayoría la creía loca sin saber por qué. Incluso su padre se preocupó mucho por ella, pues al llegar al cementerio, pues él veía como su hija jugaba sola. Al comer, ella siempre pedía comida para su hermana y su padre solo la miraba. Cuando su padre murió, ella le tomó la mano y él dijo que ella estaría bien pues estaba con Raquel y que siempre estarían juntas. Su padre le trataba de decir algo cuando ella mencionaba a Raquel, pero igual nunca le dijo. Salomé estaba muy confundida, la fiebre que había matado a su madre y a su padre también acabó con Raquel cuando era niña. Salomé quedó confundida, la tumba siempre había estado ahí, solamente que Raquel evitaba que ella la viera, no quería que ella viera la tumba hasta que fuera el momento. Desafortunadamente la tormenta había cambiado todo, y que sin querer la había destapado. Salomé tomó la mano helada de su hermana, y comenzó a llorar, miró los ojos de su hermana y le pidió que siguiera con ella, que no quería estar sola. Que ella miró y le dijo que ya no podía estar más con ella, que era hora de partir. Entre llantos Salomé abrazó a su hermana, y poco a poco ella desapareció. La luz de la luna alumbró a las dos hermanas mientras Raquel se desvanecía. Al irse pudo sentir un beso en su mejilla, y al abrir los ojos, su hermana ya no estaba. La luz de la luna se desvaneció y quedó sola, en medio del cementerio en total oscuridad. Desde ese día, Salomé se quedó sola en el cementerio, cuidando las tumbas de sus padres y de su hermana, y cada día les dejaba unas flores, de todos los colores. Un día de tantos, Salomé recordó que su hermana había mirado una tumba en la sección de los niños. Ella decidió ir a mirar de quién era la tumba, y vaya sorpresa la que se llevó. Salomé Salazar González. Amada hija y tierna hermana. Murió a los 7 años víctima de la fiebre. Estarás en nuestros corazones. Ella no entendía qué pasaba, como que ella también estaba muerta. Al mirar a su alrededor pudo ver cómo las personas pasaban al lado de ella y nadie la miraba. Vio como un niño venía corriendo hacia ella y pudo ver que la atravesó. Ella quedó perpleja ante esto y vio a su hermana. Raquel la llamó con la mano. Ella fue hacia su hermana y le mostró qué había pasado. Cuando su mamá murió, Salomé también cayó enferma, y luego Raquel. Las dos habían muerto con muy pocos días de antelación. Su padre siempre estuvo solo, por eso ella no tenía amigos y nadie estaba con ella. Su padre se mudó solo al cementerio y cuidaba las tumbas de sus hijas y su esposa. Al morir el padre las vio a las dos, porque cuando uno está por morir, se dice que el último familiar viene por uno. Es por ello que él al verlas murió, porque ellas habían venido por él, pero como habían muerto tan niñas, ellas siempre habían querido estar con él. Por ello, sus almas nunca podrían descansar en paz, hasta que entendieran que estaban muertas. Salomé ahora entendía qué pasaba, cerró los ojos y vio una luz que las iluminaba, la luz de la luna. Esta vez ella se abrazó a su hermana, las dos lloraron y poco a poco las dos comenzaron a desvanecerse, hasta el punto de desaparecer junto con la luz de la luna. Un niño vio cómo ellas se desvanecían y le dijo a su mamá. Ella no le creyó y vio cómo la luz al desaparecer dejó oscuridad a su paso. El niño insistió en decirle a su mamá sobre lo que vio. Luego de ello, el dueño del cementerio le dijo a la señora sus funciones en el cementerio. Abrió la puerta en la cual estaba la habitación de las hermanas, y todo estaba abandonado. Desde que su padre murió, el lugar había quedado abandonado y nadie había vuelto a vivir allí desde hacía más de 10 años.